Y gracias como aquello que hemos expresado de esta situación nueva que conforme lo que son los dolores de parto se genera a veces en ese vivir momentos complejos, difíciles, pero que nos llenan de alegría cuando tenemos el regalo de aquello que se ha generado y sobre todo aquello que es vida, aquello que es una parte de cada uno de nosotros mismos, aquello que contribuimos para que este mundo sea mejor. Leo ahora el texto de Hechos del capítulo 6, versículo 1 al 7. Es la primera lectura del día de hoy, en este sábado de la segunda semana de la Pascua, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12, se refiere a los apóstoles, Pedro a la cabeza, los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los pondremos al frente de este cargo. Mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Deja así el texto, por favor, David, para poder dirigir la mirada a algunos de los versículos. La situación que hace un momento refería de lo complejo que es organizarnos, sobre todo cuando hay crecimiento. Recuerda que el crecimiento se da en el dolor. La etapa máxima de crecimiento es la adolescencia, porque no tan solo es longitud o grosura corpórea, sino es evolución, transformación, es paso de una etapa a otra en donde la persona experimenta cambio psicológico, afectivo, emocional. Es la adolescencia la etapa de mayor crecimiento o un crecimiento que transforma. Obviamente todo esto con los rasgos varoniles, viriles o femeninos que Dios le dio al ser humano, a la persona, al hombre, a la mujer. Y precisamente esa etapa de crecimiento se llama el tiempo de adolescence, el tiempo en que todo te duele, el tiempo en donde todo te molesta, el tiempo en donde de pronto parece que no tienes paciencia, te parece que los demás están mal siempre. Ese escenario de la adolescencia que puede ser buena, puede ser mala. Yo creo que todos los que estamos aquí vivimos una adolescencia buena, porque el adolescente bueno, digamos, no sabemos, solamente Dios conoce nuestros procesos. Pero de pronto hay adolescentes que abrazan a la mamá y la besan, están con ella y hay el otro lado, el adolescente que vive una etapa difícil, donde hasta se llega a avergonzar de los papás, donde compara a sus papás con otros papás y dice, mis papás, no sé, son unos ignorantes, en cambio los papás de Juan son muy inteligentes y todos pasamos por esos momentos. Te puedo decir que un gran santo de la vida social como es San Vicente de Paúl, él entró al seminario, digamos, a la formación con los jesuitas, después va a ser fundador la congregación de la misión, digamos, los paules o los vicentinos, pero cuando él estaba en formación, venían sus papás, que eran unos papás que provenían de un lugar del Campirano, un lugar muy bonito, pero gente muy sencilla. Como obviamente había gente que sus papás eran de la ciudad, a Vicente Paúl le daban pena a sus papás. No, no faltó el momento en que un día en que sus papás fueron a visitarlo un domingo,
él se escondió en un mueble. Y ahí estaban sus papás sencillitos, como muchos de nuestros papás, pero Vicente Paul escondido. Y Vicente y nada. Termina el turno en que los papás visitaban a los hijos y los papás ya van por aquel camino, ya hacia su casa sin haber visto al hijo, mientras que el hijo desde una ventana veía a sus papás alejarse. Te cuento esto para que no le tengamos miedo a los procesos que vivimos, sabiendo que Dios podrá hacer cosas grandes aun cuando en nuestra personalidad tengamos situaciones tan inconsistentes. Regreso pues al texto. El versículo 1 habla de una iglesia que crece. El crecimiento se da en el dolor. Dice, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos. Aquí no hay de otra. El cristiano o era helenista o era judío. O era judío o era pagano. O sea, era de dos cunas, los heleno-cristianos y los judeo-cristianos. Pero los helenistas dicen, bueno, pues desatienden a nuestras familias y en cambio los judíos o los cristianos provenientes del judaísmo, ahí sí, con toda la cuchara. Fíjense cómo se suscita un primer conflicto. Pero ante el conflicto vienen las soluciones. Y esto se hace a través de la invocación de Dios. Los dos se convocan a la asamblea y dijeron, obviamente hay un discernimiento, no está bien que abandonemos la predicación. Es bueno servir, pero ¿y quién predica entonces? ¿Cómo crece la iglesia? Por lo tanto, busquemos a 7 hombres, el versículo 3. Hombres probados, gente que no hablen mal de él, que no hablen mal de ellos. O sea, hagan un escrutinio. Si alguien tiene una mala fama, no lo traigan. Que sean llenos del espíritu y de sabiduría para ponerlos en este cargo. Y entonces cuando ya nos organicemos, nosotros no vamos a desatender lo nuestro. ¿Qué es lo nuestro? ¿Cuál es el oficio del sacerdote? Unirse a su esposa, la oración y claro, el ministerio al servicio del pueblo de Dios, el ministerio de la palabra. Pues bueno, ¿les parece bien la propuesta? La asamblea escogieron a 7 personas. Aquí aparecen 2 que se van a posicionar como grandes predicadores. Esteban, que es el primer mártir, ¿se acuerdan? Al que Pablo lo apedreó. ¿Se acuerdan? Que pusieron las vestiduras de Esteban a los pies de Saulo, lo veremos más adelante, porque estamos leyendo el libro de los Hechos. Hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, efectivamente. Y también aparece Felipe. Fíjense cómo Felipe va a ser tan importante que, por ejemplo, no se habla de lo que predicó Tomás el apóstol, pero sí se habla en los Hechos de Felipe cuando se acerca al ministro de Candaces, a un eunuco etíope, y lo escucha que está leyendo el texto de Isaías y acerca del siervo doliente y le pregunta si entiende lo que está leyendo, y le dice que no, si no hay quien se lo explique, y él explica y le dice, el siervo que iba a sufrir es Cristo. Pero bueno, ya hasta ahí el comentario, posiblemente los veamos en la medida en que pasemos estas semanas. Prócoro, Nicanor, Timón, no crean que Timón y Pumba, no es Pumba, no, más Timón. Pármenas, Nicolás, que es prosélito de Antioquía. Pues presentan a los apóstoles y entonces viene la primera manifestación del orden sagrado. Los apóstoles hacen oración, les imponen las manos. Y bueno, habla ya del crecimiento. Dice, la palabra de Dios iba creciendo. En Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y un rasgo hermosísimo. Ojo, la autoridad judía se está convirtiendo. O sea, aquellos que dictaminaron la muerte del Señor el Viernes Santo, el Sanedrín, dice, multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. La iglesia pues va creciendo. Pero como les decía, crece en dolor. ¿Quieres, David? De forma ya muy rápida, algunos textos del magisterio de la iglesia, donde hablamos de lo que estamos haciendo, esta caridad, que es la caridad de la iglesia. Ojo, ojalá que no lo olvidemos. Para la iglesia la caridad no es ser una ONG. Aquí no es una AC. Aquí no es una ASC, Asociación de la Sociedad Civil. Aquí no es una ABP, Asociación de Beneficencia Privada. Ojo, aunque tengamos un registro para tener
claridad ante Hacienda y ante cualquier persona que dé razón de cada peso que entra a la iglesia. Aquí no es una especie de actividad de asistencia social, porque esa la pueden hacer todos. Y qué bueno, reconocemos que hay gente que hace el bien, que lo siga haciendo, pero ubica, la caridad pertenece a la naturaleza y es manifestación de nuestra esencia. Tú y yo que somos cristianos, documento Deus Caritas Est número 25. Adelante, David. Pero esta caridad tiene que organizarse. Dice aquí hablando, quizá regresando a ese texto del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, es bueno que ubiquen cómo los apóstoles no tienen por qué hacer todo. Tienen que buscar en la iglesia quien les ayude. Y esto es fundamental. Ojalá que los curas entendamos que no somos todólogos, que los apóstoles de hoy en día sepan que tenemos que valorar a los talentos de cada quien y que hagamos crecer la iglesia. Ojalá que, por ejemplo, en lo que hacemos, lo hay ahorita, hay muchos laicos, bendito Dios. Hay un sacerdote porque como en este momento me toca a mí dar una orientación espiritual por mi ministerio en torno a lo que hacemos. Pero dice el texto este motu propio. De forma rápida, después aclaramos. Un motu propio es un documento que emite un papa, en este caso Benedicto XVI. Motu significa movimiento propio, se refiere obviamente a algo de sí mismo. Es algo que le nació. Él hizo un documento que le nació sobre el servicio de la caridad. No es ni una encíclica, ni es después de un sínodo, ni es un decreto, ni es una constitución. No. Este es un documento que le brota de su ministerio del Papa Benedicto para hablar sobre el servicio de la caridad. Por eso se llama motu propio. Es algo que a mí me movió querer comentarle a la iglesia. Y dice entonces, bueno, todos los fieles tienen derecho y deber de implicarse para vivir el mandamiento del amor que Cristo nos dejó, el mandamiento nuevo. Y entonces, ¿qué tenemos tú y yo que ofrecerle al hombre contemporáneo? No solo sustento material, sino también sosiego y cuidado del alma. Fíjate lo que estás haciendo ahorita. No tan solo ofrecer sustento material, sino esa paz, ese cuidado que su alma necesita de alguien que dice, fui escuchado y hubo alguien que me entendió. Reitero esto porque de pronto con el paso de los días podemos ir olvidando la naturaleza, incluso el espíritu que yo tenía cuando empecé hace 13, 14 días, o tú también, tenemos que revisar. Debemos ofrecer al hombre de nuestro pueblo en lo que podamos sustento material, pero también ellos esperan que les demos sosiego y que les ofrezcamos un cuidado del alma. Adelante, David. Y entonces para esto tenemos que organizarnos. Y si la iglesia está llamada a ejercer la diaconía, eso es el servicio en su dimensión comunitaria. Y leo las letras azules. La iglesia necesita una organización como presupuesto para un servicio comunitario ordenado. O sea, el servicio comunitario no puede estar a ver qué hace uno u otro. Tenemos que ordenarnos, tenemos que tratar de ser eficientes, una organización. Eso es Cáritas. O sea, es cumplimiento del número 20 de Deus Caritas Est. Es una organización que tenga como presupuesto para que entonces sirva comunitariamente de forma ordenada. Leo la parte final, que no lo subrayé, pero es una organización que a su vez se articula mediante expresiones institucionales. O sea, aquí lo personal es valioso y todas las ideas personales son valiosas, pero hace falta, digamos, que no perdamos este elemento institucional. Nosotros los que estamos aquí representamos a la iglesia. Más aún, representamos a los 150 obispos de México que han firmado la carta en la que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Entonces, en ese sentido es bueno que dimensionemos esto para que no olvidemos lo que ya sabemos, yo lo sé, yo soy el primero en agradecer. Adelante, David, agradecer lo que tú haces, cómo lo haces, con la caridad, subrayo la generosidad con el que lo haces. Para el Papa Francisco, ojo, ¿qué somos Cáritas? La caricia de la iglesia a su pueblo.
la caricia de la Santa Madre Iglesia a sus hijos. ¿Qué es Cáritas? La ternura. ¿Qué es Cáritas? La cercanía. Eso somos o debemos ser Cáritas. Adelante, David. Con esto ubicamos lo que tenemos que hacer. Aquí está la homilía del Papa Francisco. Esto fue en 2015, la Asamblea General de las Cáritas Internacionales. Dice que vive la misión de Cáritas no es un simple agente, es un testigo de Cristo. Una persona que busca a Cristo y se deja buscar por Cristo. Una persona que ama con el espíritu de Cristo. Ojo, eso es la misión de Cáritas. Es el espíritu de la gratuidad, el espíritu de la entrega. Todas nuestras estrategias y planificaciones están vacías. Ojo, todas, lo dice el Papa, todas nuestras estrategias y todas nuestras planificaciones están vacías si no llevamos en nosotros ese amor de Cristo. Pues qué bueno que seamos eficientes, pero no podemos dejarle vacío del amor de Cristo. Entonces pierde lo más esencial. Adelante, ahijadito, por favor. Concluye este momento que se une al capítulo 6 de los Hechos con esta expresión de 1 Corintios 13:2, porque si me falta la caridad, nada soy. O sea, si falta la Cáritas, si falta la caridad, todo se pierde. E ir concluyendo. Pues miren, son las 2:28. Quiero sobre todo que ubiquen el regalo de lo que estamos haciendo. El texto de la lectura de hoy no es otro, sino la primera lectura de hoy, sábado, del segundo sábado de la Pascua. Y fíjense cómo dice: Iglesia, organízate. Ya la iglesia primitiva se organizó. Hay una frase que a mí me agrada, dice: tener buenas ideas es tener pan en una mano, pero no tener un buen método es tomar ese pan con la otra mano y tirarla al suelo. Esto es real. Tener buenas ideas, tener buenos sueños, tener buenos proyectos, es tener un pan en una mano. Pero fallar en el método de lo que hacemos es con la otra mano agarrar ese pan y tirarlo al suelo. Entonces, ojalá que no olvidemos que la iglesia primitiva, ojo, tuvieron que organizarse porque va creciendo, creciendo y creciendo y creciendo. Y si hay que sumar gente, hay que sumarlos. O sea, Pedro y los otros 11 no tienen por qué hacer todo, piden ayuda e imponen las manos. Primer gesto de una iglesia con sucesión, imponen las manos para que vengan a ayudarles en la caridad principalmente. También qué mejor tema que podíamos tener hoy. Pero bueno, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleva a la vida eterna. Amén.